ahora se va a encontrar con la titularidad de nuevo porque a Ancelotti no le queda otra, ¿no? O sea, Asensio, si por un momento somos empáticos y nos metemos en la cabeza de Asensio, decimos, bueno, ¿qué confianza tiene el míster en mí? Además de ninguna, ¿no? Además de cero. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde nos vamos a hacer eco de la situación que se vivió ayer en el partido entre el Mafialona y el Alavés. El partido del Mafialona ganó por 1-0, pero eso no es lo importante es lo que sucedió en el cambio de Rafinha. Y es que esta temporada sabemos, porque lo han dicho los propios árbitros y los madridistas lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que no se iban a poder dirigir al árbitro, no se le iba a poder decir nada al árbitro, cualquier sugerencia, cualquier consideración hacia el árbitro iba a ser castigado, iba a ser penalizado. Y en esta temporada estamos viendo precisamente cómo jugadores como Vinicius, que reciben una falta brusca, una falta fea, y por sugerirle al árbitro que le saquen amarilla al rival, estamos viendo que la amarilla se la lleva Vinicius y eso, bueno, pues finalmente acaba acarreando suspensión y estamos viendo cómo Vinicius está perdiendo partidos, pero a otros jugadores le ha pasado, ¿vale? Le ha pasado a Bellingham, le ha pasado a Valverde, le ha pasado a Modric, le ha pasado a un montón de jugadores del Real Madrid que por decirle lo más mínimo al árbitro se han ganado su correspondiente amarilla, ¿no? Y su correspondiente sanción. Sin embargo, ayer asistimos como Rafinha, completamente fuera de sí cuando fue sustituido, que zarandeó a Flick, o sea, le hace un desplante tremendo a Flick. Te voy a poner el vídeo no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿vale? Lo vas a ver con tus propios ojos. Primero, tremendo desplante a Flick y luego se va gritando en el cambio, a grito pelado completamente, llamando cagón al árbitro. Sois todos unos cagones y llamando cagón al árbitro. El linier estaba por allí, el cuarto árbitro estaba por allí y aquí no ha pasado absolutamente nada. O sea, en este vídeo te voy a demostrar una vez más cómo el Barça juega con otras reglas distintas que no son, por supuesto, las que le imponen al Real Madrid. ¿Vale? Eso va a ser a continuación, no vas a dar crédito. Vamos a hablar también, por supuesto, de la segunda parte del vídeo de Asensio y de David Alaba, que presumiblemente va a ser a partir de ahora la pareja de centrales titulares. No le queda otro remedio a Ancelotti, ¿no? Lo de Asensio me da mucha pena. Lo de David Alaba tiene la lectura de que, bueno, está volviendo poco a poco de la lesión y de tal, pero el ninguneo de Ancelotti hacia Asensio me parece de época. Me parece de época y me parece digno de estudio, porque es completamente increíble la manera de menospreciar un talentazo defensivo como es el de Asensio. Pero esto te lo voy a contar en la segunda parte del vídeo. Antes quiero que nos hagamos eco del terrible meneo, el tremendo meneo que le dio ayer el Arsenal al Manchester City. Ya sabéis que el Manchester City es nuestro rival para la Champions, que nos enfrentamos a ellos la próxima semana, y ayer le cascaron 5 goles en Londres, el Arsenal 5, Manchester City 1, a Pep Guardiola y sus chicos. Al respecto, Premier League, Arsenal-Manchester City, nueva humillación a Guardiola. El Arsenal enseña el camino al Madrid con una manita al Manchester City. El Arsenal le endosa 5-1 al Manchester City a menos de 10 días de medirse al Real Madrid en Champions. Guardiola queda muy tocado tras una nueva goleada ante un rival directo. Y es que lo digo porque estoy viendo a mucho madridista eufórico, mucho madridista que después de esta manita diciendo, bueno, si el Arsenal le ha metido 5... nosotros le podemos meter tranquilamente 7. Y yo personalmente creo que, esto es una opinión mía muy personal, ¿vale? Para mí no cambia nada. Quiero decir, para mí las posibilidades siguen estando al 50-50. Para mí que el Arsenal golea al City son competiciones distintas, son partidos distintos. Una cosa es la Premier, otra cosa es la Champions. Y este equipo, el City, a pesar de que está demostrando no ser ser un equipo nada fiable, igual que el Real Madrid, que no es nada fiable, que a las primeras de cambio te puede pegar un tremendo petardazo, creo que no cambia nada y creo que nos pueden eliminar perfectamente. Del mismo modo que creo que si damos el 100%, y hacemos las cosas como debemos, y empezamos desde el minuto 1 tal, y a defender bien, y estamos concentrados y todo esto, creo que somos favoritos, y creo que tenemos a 4 de los 5 o 6 mejores jugadores de la eliminatoria, que son por supuesto los 4 artistas. También creo que si no damos el 100% y damos el 80, el 85, el 90%, el City nos puede pasar por encima. De verdad que es como lo veo y que es como lo siento. Así que bueno, quería comentaros simplemente este tema. Estoy viendo mucho madridista eufórico y para mí la situación de verdad que no cambia. Veo las cosas de nuevo al 50-50, más o menos. Por ahí andaría el tema. Pero le cascaron 5 ayer al City. Vamos a pasar ahora sí a uno de los motivos principales de la miniatura. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer con el tema de lo de Rafinha, y quiero, por supuesto, te voy a enseñar el clip. Primero vamos a leer la noticia para ponerte un pequeño contexto de lo que sucedió. Esto fue el cambio ayer de Rafinha en el partido contra el Alavés,
y te voy a poner pues la secuencia completa y vas a ver cómo le dice de todo al árbitro, el tremendo desplante que le hace a Flick, a su entrenador, que se lo tiene que llevar del brazo, se lo tiene que llevar agarrado del brazo para que no la líe más, y cómo empieza a llamar a los árbitros cagones y tal, y aquí no ha pasado nada, que es lo más grave del asunto. No es que Rafinha lo haga, es que aquí no ha pasado nada, sobre todo cuando tenemos los antecedentes de jugadores del Real Madrid que sí han sufrido la penalización del árbitro en este sentido. ¿Vale? Y déjame leerte la noticia al respecto que dice: el insulto de Rafinha a los árbitros que no se vio en el Barça Alavés. Sois todos unos cagones. Este tipo de protestas, e incluso alguna menos enfurecidas, están siendo castigadas con tarjetas esta temporada en la Liga. Rafinha explotó contra los colegiados al ser sustituido en el Barcelona Alavés. Rafinha protagonizó uno de los momentos destacados del partido de la jornada 22 de Liga entre el Barça y el Alavés, pero cuando se produjo no lo captaron las cámaras televisivas. Fue después del final del choque cuando se publicó un vídeo en el que se aprecia claramente cómo el brasileño se dirigió al cuarto árbitro para dedicarle la siguiente frase: sois todos cagones. Este tipo de protestas contra los colegiados y algunas más leves están siendo muy castigadas esta temporada en España, ya que los árbitros deben aplicar la ley del miedo del CTA, que prohíbe a los jugadores de realizar cualquier tipo de manifestación que ponga en duda de cara a los espectadores el buen arbitraje. Pero Rafinha dio un paso más allá, pues en un partido ni mucho menos cargado de polémica, insultó a los árbitros y tuvo que ser sujetado por su entrenador Hansi Flick en el momento de la sustitución. También le calmó Ferran Torres, que era quien le suplía en su camino hacia el banquillo, momento en el que hizo los gestos al árbitro e incluso llegó a exclamar, al ser tranquilizado por el alemán: a mí me da igual, carajo. Antes de dirigirse a la banda dijo: hay que decir algo a ellos también. Y ya en el banquillo, pero aún de pie, Rafinha volvió a mirar al campo para decir: sois todos cagones. Cagones. El brasileño no fue expulsado, de hecho solo vio tarjeta amarilla por una protesta anterior, un comportamiento muy criticado al tratarse de uno de los capitanes del Barça. Y yo quiero dejarte ya mismo con la secuencia completa y a partir de ahí vamos a hacer algún comentario al respecto, porque esto es una jodida vergüenza y es una muestra más de que Rafinha ayer por este comentario debió ser expulsado. Rafinha debería haber visto la segunda cartulina amarilla y debería haber sido expulsado por este tema y debería perderse, pues no sé si uno, si dos, si tres partidos, los que corresponda, los que diga el reglamento que debe perderse. Pero una vez más vemos cómo, efectivamente, los jugadores del FC Barcelona tienen completamente barra libre y son los jugadores del Real Madrid los que son penalizados en este sentido. Vamos a ver las imágenes. La secuencia es tremenda, es absolutamente tremenda. Hay que decirle a él algo, a ellos también, además dirigiéndose de forma vehemente al cuarto árbitro y en señal amenazante, ¿no? Indicándole con el dedo así. Se lo tiene que llevar Flick, lo tiene que calmar Ferran, se lo tiene que llevar Flick. El Linier también andaba por ahí. A Flick también le hace un desplante cuando empieza a decir suéltame, no sé qué, y le quita el brazo de encima y tal. Y luego cuando llega al banquillo se gira y dice: cagones, sois todos unos cagones. O sea, la pregunta que yo me hago y por la que no salgo de mi asombro es cómo este tío ayer no acabó expulsado. Cómo este tío ayer no ha entrado el comité de competición a poner una sanción, a decir algo sobre este tío, porque estamos viendo que esta temporada los jugadores del Real Madrid están sufriendo muchísimo dirigirse de cualquier manera al árbitro. Lo hemos visto en muchos jugadores del Real Madrid, en Bellingham, en Modric, en Vinicius, hasta en Mbappé. O sea, estamos viendo que no le pueden decir al árbitro absolutamente nada, porque dirigirse al árbitro es automáticamente tarjeta amarilla. Y nosotros hemos sufrido la ausencia de Vinicius Junior varios partidos por esta circunstancia. Entonces, ¿por qué ayer Rafinha se va de rositas? Cuando además está presente el cuarto árbitro, que es al que se dirige, y está también el Linier porque están haciendo un cambio. Y sin embargo no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Rafinha el próximo partido lo puede jugar. O sea, es una cosa increíble. Y en acciones como esta, que además coincide en la misma jornada en la que a Mbappé casi le destrozan la pierna y no le sacan la tarjeta roja al jugador del Español, te das cuenta de que juegan con otras normas. Juegan con red de seguridad. Pueden desdecir a su libre albedrío como ellos quieran. Los jugadores del Real Madrid son penalizados por decir, reciben patadas y los rivales no tienen ningún tipo de castigo. Y ellos, sin embargo, pues mira, diciéndole al árbitro que es un cagón en la cara del cuarto árbitro y del Linier, que estaban ahí efectuando un cambio, que se enteran de toda la escena. Se la tragan enterita. Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no?
Bueno, pues imagínate si esto lo hubiera hecho un jugador del Real Madrid, estaría abriendo medios, portadas, tertulias, debates, no se hablaría de otra cosa. El Chiringuito haría 7 programas. 7 programas con las palabras del jugador del Real Madrid de turno con este tema, pero como es Rafinha y es un jugador del Barça, calladitos, todos aquí calladitos. En fin, esto es lo que tenemos. Por cierto, espero que ahora la charanga culé, la ganga culé, deje de pedir el Balón de Oro para Rafinha, porque decían que Vinicius no merecía el Balón de Oro. ¿Os acordáis del argumento estúpido este, completamente estéril y vacío, que decía, no, Vinicius no merece el Balón de Oro por su comportamiento? Espero que ahora todos estos que piden el Balón de Oro para Rafinha dejen de pedirlo también por su comportamiento. ¿O solo vale este argumento cuando es para Vinicius Junior y no cuando es para Rafinha? En fin, vamos a dejar ya el tema este atrás. Por supuesto, dime abajo en comentarios todo lo que te parece este tema que te he mostrado al respecto, ¿no? Vamos ya con el bloque de actualidad también del Real Madrid, que te quiero hablar de Raúl Asensio, te quiero hablar también de David Álava. Ya sabéis que, bueno, ayer te informé que Rüdiger finalmente, y después de caer lesionado en el minuto 15 en el partido contra el Español, una lesión que yo computo de manera casi al 100% al míster Carlo Ancelotti por sobreutilizarlo, por sobreexplotar a un jugador que ya venía teniendo problemas en sus rodillas, en su pierna. Ayer te mostré además cómo viene jugando varios partidos con un vendaje compresivo y sin embargo Ancelotti lo que ha hecho ha sido ponerle 90 minutos todos los partidos completos. Incluso contra el Celta de Vigo se jugó los 120, ¿no? La prórroga, el partido entero, o sea, una cosa completamente negligente a mi manera de verlo, ¿vale? Bueno, pues se pierde el partido contra el Atlético de Madrid, se pierde por supuesto el partido inminente que tenemos contra el Leganés y se pierde la llave contra el City. Necesito un milagro para el partido de vuelta. ¿Y esto en qué deriva? ¿A qué conlleva? A que Asensio finalmente parece que por fin va a ser considerado para Ancelotti como central titular en el Real Madrid. La pena de todo esto, o la pena que a mí me da, es que no va a ser por méritos deportivos o porque Asensio realmente lo merezca, que lo merece, sino más bien porque a Ancelotti no le queda otra. Está en un callejón sin salida. Y al respecto, paso al frente de Raúl Asensio. Al canterano se le abre un nuevo escenario. Tras la lesión de Antonio Rüdiger, se perfila como titular para los 2 partidos clave ante Atlético y City. Raúl Asensio tiene que dar un paso al frente por decisión propia y por la de su entrenador, Carlo Ancelotti. Al canterano madridista, una de las notas más positivas del Real Madrid esta temporada, se le abre un nuevo escenario tras la lesión de Antonio Rüdiger. El alemán estará unos 20 días de baja al sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y se perderá el derbi madrileño ante el Atlético y el duelo de ida contra el Manchester City. Y esos 2 partidos tan importantes en los que el Real Madrid se juega gran parte de la temporada apuntan a Raúl Asensio. El canario irrumpió en la primera plantilla del equipo blanco por la grave lesión de Militao en un duelo ante Osasuna a inicios del pasado mes de noviembre y desde entonces se ha asentado en el primer equipo acumulando titularidades con suplencia. Y este está siendo el destino, ¿no?, de Asensio esta temporada. Llegó al primer equipo porque a Ancelotti no le quedaba otra, que fue tras la lesión de Militao, y ahora se va a encontrar con la titularidad de nuevo porque a Ancelotti no le queda otra, ¿no? O sea, Asensio, si por un momento somos empáticos y nos metemos en la cabeza de Asensio, decimos, bueno, ¿qué confianza tiene el míster en mí? Además de ninguna, ¿no? Además de 0. ¿Tú cómo te sentirías? Porque llegas al primer equipo no por tus méritos deportivos, no por tu calidad defensiva, no por tú como futbolista, no por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu entrenamiento, por nada, por tu evolución, nada. Tú llegas al primer equipo porque tengo un montón de lesionados. Vale, después de esta circunstancia llega lo que es una realidad, que es un gran central muy válido para la élite y para el primer equipo desde el Real Madrid y puedes decir, bueno, te la perdono la primera, ¿no? Te la has encontrado, pero ahora ya te está dando guantazos sin manos, ¿no?, en la cara. O sea, te está dando señales de que es un jugador muy válido para la primera plantilla del Real Madrid y que es, junto con Rüdiger, los 2 mejores jugadores con conceptos defensivos que tenemos para jugar de central, ¿no? No obstante, después de todo esto, lo ningunea. Vuelve otra vez al banquillo una vez que Tchouaméni volvió de la lesión. O sea, una vez más, te ponen delante a un tipo fuera de posición solo porque tú no eres de la cuerda de Ancelotti. Y ahora Ancelotti, que no le queda otra, después de este nuevo ninguneo, ahora se tiene que encomendar a Asensio y que Asensio le salve la papeleta contra el Atlético de Madrid en los 2 partidos en la llave contra el City, ¿no? Un jugador que va a saltar al terreno de juego sabiendo él mismo que es muy bueno, pero que no cuenta con la confianza de su entrenador. Y esta es la pena más grande que a mí me da de todo este tema con Asensio. La pena más grande que a mí me da, porque es muy triste que un jugador de su nivel tenga que ver cómo accede a la titularidad de forma triste
por las masivas lesiones que estamos teniendo, pero no por su rendimiento, no por sus méritos, no por sus esfuerzos, no por su buen hacer durante los partidos. Joder, si es que lo ve hasta un ciego, que cuando entra Asensio gana rigor la defensa del Real Madrid, ganamos en seguridad, ganamos en eficacia, ganamos en absolutamente todo, ¿no? Y aún así Ancelotti se niega, ¿no?, a ver la realidad de forma completamente tozuda y vemos como Asensio, pues esto, ¿no?, queda para esto, para cuando hay plagas de lesiones y tal. Y cuando vuelva Rudiger, pues otra vez Asensio irá al banquillo y tal, y esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? Y estas son unas cosas que a mí es que me matan, ¿no? A mí es que esto es que no tiene ningún tipo de sentido. Por cierto, sobre David Alaba, déjame comentarte también, ya para finalizar este vídeo, de cara al Atlético y al City. Alaba acelera tras la lesión de Rudiger. La lesión de Rudiger obliga a cambiar los planes con David Alaba de cara a los enfrentamientos contra el Atlético de Madrid y el Manchester City. El austriaco ha tenido 74 minutos en los últimos partidos, pero no jugó ante el Español. Déjame decirte que parece, yo ya me espero cualquier cosa, pero parece que David Alaba va a ser titular contra el Leganés, ¿vale? Parece que lo que se está planteando ahora mismo en Valdebebas es poner a David Alaba y a Asensio como pareja de centrales contra el Leganés. Ahora mismo, ¿no? Y que sería la primera prueba de fuego para David Alaba como titular para ver si finalmente está para el doble duelo contra el City y también para ser titular contra el Atlético de Madrid. Eso es lo que se pretende hacer el próximo miércoles, poniendo a estos dos chicos de titular. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Contra el Español se perdió una oportunidad de oro para haberle dado más minutos a David Alaba para que llegase mejor al partido contra el Leganés y no se hizo, porque ya sabemos que a Ancelotti le cuesta mucho rotar, le cuesta mucho hacer cambios y cuando los mete, muchas veces los mete tarde, los mete mal y no tiene ningún tipo de impacto en el partido porque no les da el suficiente tiempo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay y con esto nos tenemos que quedar. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Con esto lo dejamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.